Bienvenidos, estamos nuevamente aquí en este espacio en construcción que denominamos Entrevistas TD News, que persigue inicialmente compartir un espacio de televisión con temas que a veces están en la agenda, a veces son preeminentes y otros que desde luego queremos pantalla mediante que tengan esa importancia, esa preponderancia. Y esta semana me pareció oportuno que podamos de alguna manera dialogar sobre la salud. Claro está que no saliendo del todo de la agenda COVID, pero sí tomando la referencia de cuestiones que en estos tiempos de pandemia están también en la orden del día. Por eso el eje vertebrador, articulador de este encuentro aquí en Entrevistas TD News tiene que ver efectivamente con la salud mental. Claro está que hablar de salud mental todavía en el siglo XXI sigue siendo materia de prejuicio, ¿no? Salud mental, el paciente de salud mental, el sistema de salud mental, la política de salud mental, es decir, sigue teniendo esa carga muchas veces connotativa, no sé si de lo oscuro, pero sí de lo desconocido. Por eso invitamos a dos profesionales de nuestra localidad, Sebastián Lertora y también Daniela Gagliardi. Ambos van a ayudarme a pensar sobre estos temas en esta noche de día jueves. Sebastián, Daniela, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, menudo desafío, ¿no? Hablar en tiempos de pandemia, fundamentalmente de salud mental, cuando todos por allí hemos padecido, hemos sentido síntomas de cuestiones que no andaban bien, fundamentalmente a partir de lo que fue el confinamiento, la angustia, la pérdida. Sí, y sobre todo esto que es algo que nos pasa a nosotros en el servicio, que en realidad es algo que uno puede generalizar. Podemos pensar que es la primera pandemia que nos toca atravesar. Entonces, por supuesto que todo fue aprendizaje y todo fue acomodándose en la medida que iba pasando el tiempo. A nosotros, más allá de trabajadores, nos pasó lo mismo y nos atravesó toda la cuestión del confinamiento y demás, con todas sus características, pero creemos que sobre todo tuvo que ver con eso, ¿no? Con empezar a aprender con cosas que uno no estaba preparado, ¿no? Es decir, por ahí una de las cosas que nosotros trabajamos en el servicio tiene que ver con esto, es decir, uno se puede imaginar cosas terribles, ¿sí? Tragedias horribles que le pueden pasar en la vida de cada uno, ¿sí? Y que está dentro de lo posible, que ojalá no pasen, pero que está dentro de lo posible. Bien, si uno tuviera que pensar, ninguno de nosotros pensaba en atravesar una pandemia, ¿sí? Era algo que estaba por fuera de cualquier plan, ¿sí? Es decir, uno puede estar preparado para la muerte de un ser querido, es decir, en el sentido de que como posibilidad, ¿sí? Esto no era una posibilidad, es decir, no estaba dentro de los planes de nadie, ¿sí? Aún no queriendo. Entonces, esto creo que también tuvo que ver con el principal atravesamiento como trabajadores, viendo a los pacientes, y decir, y todo esto que fue como avanzando, y uno, bueno, va avanzando con ellos, ¿no? Entonces, esto es quizá uno de los ejes que tuvimos nosotros, decir, bueno, a ver cómo nos acomodábamos a esto que está ocurriendo, ¿no? Se me ocurre, Daniela, que la cuestión tiene varias aristas. La primera, seguramente la escalar, ¿no? Porque una cuestión que pase en tiempo real en todo el mundo, en una generación, porque tampoco tenemos la dimensión de que es este momento, y fundamentalmente lo micro. El vecino, el amigo, el pariente, yo creo que nosotros mismos. El problema es que se nos enfrentó de un día para el otro, lo escuchábamos que pasaba en China, en Europa. Creo que lo que nos pasó cuando nos enfrentamos localmente, individualmente a esto, es que los ejes que nos estructuran, que es nuestro cuerpo, nuestras actividades, el otro, empezó a tener una dimensión que no podíamos manejar. Nuestro cuerpo está en peligro, el otro nos pone en riesgo, ponemos en riesgo al otro. Lo que nos estructura, lo familiar, las actividades, lo social, lo laboral, dejó de estar, estuvo con esta connotación de tanto peligro, de tanta incertidumbre. Yo creo que esto es también lo que nos expone a la necesidad de adaptarnos todo el tiempo a cosas que no estábamos ni pensando que nos teníamos que adaptar,
Y sí, exige mucho a nuestro sistema de salud mental. Claro. ¿Y en qué medida, Sebastián, uno ha tomado conciencia de que este es un proceso que va a tener huella y consecuencias? Porque ustedes están asistiendo por allí a quienes hoy son, de alguna manera, víctimas o protagonistas de traumas, pero esto, supongo, hablábamos recién de chicos de muy corta edad que tienen que dar excusas de por qué sí la conectividad o no. Digo, están enfrentándose a situaciones casi de adultos en el decir que va a dejar de alguna manera algún signo. Sí, y sobre todo yo creo que va a dejar signos en cuestiones que tienen que ver quizás hasta excediendo lo psicológico. Sí, esto que decía Daniela, cuando nos tenemos que cuidar del otro, ¿sí? Yo iría un poco más allá. Es decir, el problema es que siempre uno tiene enemigos. Uno podría pensar que el enemigo es tal, pero acá en este caso, digamos, quien me puede enfermar, ¿sí? Quien me puede contagiar es quien yo más quiero. Es decir, ese otro, a su vez, es con quien yo más afecto tengo, porque es decir, la posibilidad de contagio que se da en esta cuestión de la cercanía, uno puede pensarla en un evento, en situaciones de la cotidianeidad, ¿sí? Que no son afectivas. Pero en general, como vemos que están produciéndose los contagios, tienen que ver con cuestiones que están muy ligadas a los afectos. Entonces, el otro, el que yo más quiero, es el que me puede contagiar. Es decir, y esta noción de enemigo que uno tiene, ¿sí? Que tiene que ver con estos factores externos, que son aquellos que pueden dañarme, ¿sí? Justamente son los que yo más quiero, ¿sí? Entonces, se empieza a trabajar con una cuestión que tiene que ver inevitablemente con esto de que se pensaba cuando se arrancó con esto de la pandemia, que tiene que ver con esta fantasía, ¿no? De saldremos mejor, todo será mejor. Es decir, que eso tiene que ver con mecanismos de defensa que tenemos, ¿sí? Que inevitablemente tenemos que pensarlo así, ¿sí? Después nadie sabe qué es lo que va a pasar, pero por supuesto que es mucho mejor pararse desde el lugar de decir esto nos transformará y seremos mejores. Nada, eso no va a pasar de ninguna manera, ¿sí? Quien era bueno será bueno y quien era malo seguirá malo, y a su vez yo creo que uno podría pensar que se exacerbarán algunas de sus características, ¿sí? Pero yo creo que esta situación que es ponernos en juego con el que nosotros queremos y que ese sea justamente el que me puede contagiar, de alguna manera fortifica aquel individualismo del que se hablaba previo a la pandemia, ¿no? Es que partimos, ¿Sí? partimos de una situación de mucha individualidad, y lo vincular y lo afectivo es lo que más está ahora atravesado por esta pandemia. No solamente, pensaba esto que decía Sebastián, no solo me puede contagiar el que más quiero, puedo contagiar a los que más quiero. No voy a ver más a mis padres, a mis tíos, a mis sobrinos, o si nace alguien de mi familia no lo puedo ver porque lo puedo contagiar. También, digamos, esto que me estructuraba, que era mi posibilidad de brindarle afecto a otro, también está ahora cortada. Ni pensar en las situaciones en las que hay pérdidas y algo cultural como es la despedida de un ser querido cuando muere, con esta situación de pandemia también se vio cortada. Hay muchas cuestiones de lo cultural y de lo social que tienen que ver con lo afectivo y con lo vincular que están totalmente dadas vueltas ahora. La pandemia, ¿hubiéramos terminado en algún punto igual? Digo, porque las injusticias, el materialismo, la cosificación, ¿no nos llevaban para el mismo lado sin que sea un virus? A ver, yo creo que eso ideológico uno puede pensarlo, lo que sí estoy seguro que no hubiese sido en tan corto plazo, ¿sí? Es decir, hubiera sido un proceso. Hubiese sido un proceso más largo. Lo que dicen la decadencia. Sí, no, y sobre todo, esto por supuesto que es una cuestión más ideológica macro, ¿sí? Yo creo que el mundo va hacia ese lado, pero es una postura personal, pero sí creo que nosotros creemos que esta pandemia, ¿sí? esta situación, lo que fue, es como decía Daniela, si uno quiere hacer una figura, es la figura de un catalizador, ¿sí? Es algo que acelera procesos, ¿sí? El catalizador, nosotros explicamos siempre que es como el Poxipol,
¿sí? Uno de los dos pomos es el que pega, lo que pasa es que tardaría 24 horas. El otro pomito lo que hace es acelerar el proceso, ¿sí? Eso es un catalizador. Entonces la pandemia hace las veces de catalizador, es decir, lo que hizo es que procesos que estaban personales que uno tenía, ¿sí? Esto lo que hizo fue acelerar ese proceso. Entonces se producen estas patologías de la pandemia que uno podría pensar, que tienen mucho que ver con la cuestión de la ansiedad, ¿sí? Si uno tuviera que pensar, por lo menos desde el lugar que a nosotros nos tocó, en cuestiones de urgencia o de la guardia o en el consultorio. Por ahora, sí, podemos decir por ahora, no sabemos lo que va a pasar dentro de un tiempo, cuando queden estas secuelas, ¿sí? Que vos hablabas recién. Sí podemos pensar que estos procesos ansiosos o estas crisis o ataques de pánico, como quieran decirle, sí tienen que ver con esto y que la pandemia funcionó como este catalizador, ¿sí? Como un agente que vino a acelerar un proceso que ya estaba, ¿sí? Porque no podemos pensar que este factor externo de la pandemia es un generador de enfermedades, sino que es un catalizador, ¿sí? Pero bueno, en todo caso, hablamos de los dos planos que son concomitentes. Uno son los factores externos, las externalidades, y por otro los factores estresantes, digo, aquellos que tienen que ver con el proceso interno. Pero es que hay grandes estresores ahora en el proceso de la pandemia, estresores que son... Vamos a nombrarlos para no generalizar, digo, la incertidumbre, la ansiedad, la inactividad, las problemáticas en torno a lo económico, el aislamiento. Digamos, hay cuestiones que uno siempre tiene ansiedad, siempre tiene un poco de angustia, son cuestiones que siempre están presentes, pero uno a lo largo de su vida ha aprendido a tener actividades y ha reconocido actividades como esto me voy a distraer, salgo a caminar porque me distraigo, no. Son cuestiones que tienen que ver con la ansiedad y con necesidades. Un buen día ya uno no puede hacer esto, porque esto siempre en relación a otros, y es ese otro que me estructuraba también, que ahora es un estresor, porque puede contagiarme o puedo contagiarlo. Entonces hay un montón de cuestiones, que no nos olvidemos que nosotros estamos en la época de la satisfacción inmediata, acá todo es rapidísimo. Bueno, ahora hay un montón de cosas que no son ya, el aislamiento sinceramente nos deja muy indefensos frente a un montón de cuestiones internas, y yo escuchaba y digo, bueno, hay cosas, la gente dice hay cosas que vinieron para quedarse, no sé, el alcohol, el barbijo, no sé qué vino para quedarse a nivel de la salud mental. La verdad no sé, porque es algo que, si no fuera tan angustiante, sería a lo mejor muy interesante estudiarlo desde ahora, pero bueno, lo vamos a tener que estudiar después. Y además, ustedes son profesionales del ámbito público, sí. O sea, atienden en el hospital público. ¿Alcanza hoy ese punto de encuentro con el paciente, el que recurre a una guardia, el que recurre a un consultorio externo para intentar acompañarlo? Digo, ¿alcanza o estamos improvisando también en el sistema público? A ver, con esto. Yo creo que esto, lo que hizo el sistema de salud mental en lo público, se apoya en una ley, en la ley de salud mental. Que cumplió 10 años. La ley nacional cumplió 10 años, la ley de salud mental provincial tiene 30. No, la ley de 27, salud mental... Del 94. Del 94. Claro, yo digo 30, siempre exagero. Más o menos. Pero bueno, es un programa al que las personas que trabajamos en el ámbito público adherimos desde la ideología, y se basa en el intercambio con el otro, en la inserción social, en la recuperación, no en el aislamiento que sería la reclusión en un hospital psiquiátrico o en un hospital monovalente. Nosotros nos apoyamos en lo social, en lo sanador de lo social, ¿no? De la red social, de la posibilidad de reinsertarse y de poder, aún con patología, poder funcionar en sociedad. Y bueno, ahora una de las cosas que son el pilar del programa de salud mental no puede estar, porque también pones en riesgo si continúas con actividades que tienen que ver con lo social. Y sí, estamos trabajando sin saber, viendo cómo hacemos, porque nuestro trabajo se basaba en el intercambio con los otros, en el ir a domicilios, en el salir, en el tener actividades, en el tener, si bien uno atiende a personas individualmente, siempre con una mirada social.
Y bueno, esto sí que se vio posibilitado. Hablamos de política pública, tenemos que hablar también de lo que son los consumos problemáticos, que también se han visto potenciados en este concepto integral de la pandemia. ¿Qué nos depara allí efectivamente estas cuestiones proyectadas en el tiempo? Porque se han mezclado los consumos legales, los ilegales, aquellos que están más a mano, aquellos que tienen que ver con lo oscuro. Digo, los psicofármacos forman parte muchas veces de un circuito muy especial, ¿no? El no puedo dormir, el no puedo conciliar el sueño y caemos en un psicofármaco, a veces ni siquiera por el profesional idóneo, sino por un amigo. Sí, el consumo problemático, como decías, a nosotros no nos interesa si es legal o ilegal. Si en realidad la situación de consumo problemático tiene que ver con generar un vínculo con el objeto X, psicofármaco, alcohol, marihuana, televisión, trabajo, internet, es decir, generar un vínculo patológico con ese objeto. Como decíamos antes, en estos procesos, sobre todo de aislamiento de los primeros tiempos de confinamiento, probablemente haya habido exacerbación, ¿sí? Es decir, aceleración de estos procesos, es decir, quien estaba manejando algo de esto, bueno, probablemente haya potenciado. Después la parte de la mirada y de lo que nosotros podemos evaluar, tenemos la contra de la contemporaneidad, ¿sí? Es decir, para salir del margen de lo contemporáneo, inevitablemente hay que estar en otro tiempo, ¿sí? Como estamos dentro de este tiempo, nos podemos imaginar, podemos pensar, programar, pero en realidad lo cierto es que no sabemos. De hecho, estamos pensando que la posibilidad de la vacuna traería la vuelta a una nueva normalidad, que en realidad también tiene que ver con una fantasía quizá, es decir, y con algo que nos tranquilice, porque no sabemos. Estabilizador, digamos. Claro, porque en realidad no sabemos, ojalá pase y ojalá nos vacunemos todos y esto sea efectivo para que esto se termine. Pero lo cierto es que, digo, la aparición de nuevas cepas, si la vacuna responde, todo esto es algo que está ahí. Sí, es cierto que a veces es mejor mantenerlo al margen para no pensar y para no angustiarse más, pero lo cierto es que todo proyecto que uno pueda hacer para el futuro inevitablemente estará supeditado a ver qué pasa con esto, ¿sí? Porque la verdad es que no sabemos. Esto es el concepto que ustedes manejan, digo, siempre intentando ser respetuoso también con la pertinencia, porque seguramente tienen que ver con cuestiones y enfoques muy, muy específicos, pero esta cuestión que a veces la gente establece respecto al tema de los consumos, de una autolimitación. Esto de jugar entre la tolerancia y el exceso de consumo o la abstinencia como piso, ¿es algo que se puede acomodar? ¿Hay gente que puede entrar y salir de una adicción cuantas veces quiera? ¿Es así o es una fantasía o un mito? La figura de la adicción, a ver, esto es fundamental poder hacer yo lo controlo, sí. Yo conozco mi cuerpo. No, lo que sí es importante pensar, la adicción es una enfermedad, es un cuadro instaladísimo, ¿sí? Que probablemente se ha perdido la libertad de elegir, ¿no? Es decir, el adicto... ¿Transfiere esa libertad hacia la sustancia? No, el adicto, a ver, yo cuando elijo tomarme un vaso de vino, ¿sí? Tengo esa elección, ¿sí? Es decir, elijo, mi libertad individual va a la par de mi libertad psicológica, ¿sí? Si yo empiezo a abusar de sustancias, ¿sí? Mi libertad individual sigue siendo la misma, ¿no? Es decir, yo consumo alcohol que es de venta legal, nadie me lo prohíbe, tengo mi plata, ejerzo mi libertad individual para comprarlo. A medida que empiezo a hacer un abuso y empiezo a perder libertad psicológica, sí, que es lo que pierde el adicto, es la posibilidad de elegir, ¿sí? El adicto ya no lo toma para el que se toma un vino para disfrutarlo, sino que en realidad no puede no tomar vino, ¿sí? Entonces, en este caso, y sea con la sustancia que fuera, ¿sí? Esta libertad que nacieron juntas, ¿sí? Se ha perdido, ¿sí? Sigue con la libertad individual, constitucional, pero en realidad... Daniela, no hay autocontrol, no hay posibilidad de que alguien efectivamente diga yo dispongo de mi cuerpo, entro y salgo cuando... Yo creo que es un engaño. Es un engaño. Me parece que el decir esto, el negar que es una problemática es un engaño. Y cuando dicen las personas yo puedo entrar y salir como quiero, lo que niegan
es que es un problema, estás ante un problema. Has perdido la libertad de elegir y le estás dando entidad a una sustancia para hacer un montón de cosas que en realidad la sustancia no tiene. No es que me tomo un vino porque estoy con amigos, es darle un lugar en tu vida que la sustancia no tiene por qué tener. Hay dependencia psicológica, hay dependencia física, eso es así. No es otra manera de mirarlo. Lo menciono de manera especial porque muchos datos, hay muy pocos datos estadísticos, pero algunos que tienen que ver con consumo, sobre todo de sustancias legales, ha aumentado no en la franja de los jóvenes, que se mantuvo casi constante, sino en los más adultos, ¿no? Yo creo que tiene que ver con esto de la ansiedad y la satisfacción inmediata. ¿No? Sí, es cierto que ha subido bastante el consumo más que nada de alcohol en el rango más o menos de nuestra edad. Claro. Y sí, yo creo que es una forma de calmar la ansiedad. Estamos ante una cuestión horrible que es la incertidumbre. La incertidumbre provoca mucha ansiedad, provoca mucha angustia. No sabemos qué. La nueva normalidad. ¿Qué sabemos cuál es la nueva normalidad? ¿Qué sabemos qué pasa? ¿Cómo van a ser las cosas? Este segundo brote también nos agarra cansados. Yo pensaba, bueno, en este aislamiento no hay este montón de cosas o de bagajes de consejos que había antes. Hacer ejercicio en tu casa. Ya estamos cansados del aislamiento, ¿no? Ya estamos adaptándonos a tantas cosas tanto tiempo que, bueno, seguramente no vamos a estar muy bien. Dos conceptos finales que quiero no dejar de tocar en la charla. El primero tiene que ver con la Agencia de Prevención Provincial. Mabel del Órfano estuvo aquí el día viernes, mañana se inaugura el programa Primera Escucha. Le preguntamos respecto a las partidas, ¿no? Si la agencia, que es autárquica, tiene asegurada partidas. Nos dijo que sí. Partidas presupuestarias. Sí. Pero lo más interesante por allí del intercambio pasó por esta cuestión de la articulación en las internaciones, diciendo que, bueno, la provincia articula con un sector privado, clínicas de recuperación, y que todos tienen la posibilidad de ir. Y uno imaginaba, no sé, un muchacho con problemas de consumo, albañil, en buena parada, jefe de familia, que no puede dejar de traer el dinero a la casa. Para esa internación, ¿es posible mantener esta cuestión del esquema que maneja la provincia? ¿O tiene que ver necesariamente en el hospital? A ver, son dos cosas distintas que manejan o se enfrentan a modelos distintos. La ley de salud mental trabaja con el modelo de reducción de daño y la no internación en instituciones monovalentes. La agencia es una repartición de gobierno que está que no es del Ministerio de Salud, es una secretaría de gobierno, tiene ese rango, tiene ese estatus, tiene ese manejo de presupuesto que salud mental no tiene. Salud mental, la ley de salud mental, la ley esa que cumple 10 años ahora, se llama Ley de Salud Mental y Adicciones. Digamos, está contenido en la ley que, así como siempre nos ocupamos, también sigamos ocupándonos del consumo problemático. El problema es que no tenemos presupuesto para hacer algunas actividades, no solamente con las adicciones, con todas las problemáticas con las que nosotros trabajamos. La adicción es una problemática más dentro de las problemáticas de las personas. Entonces, no contamos con el presupuesto que cuenta la agencia. La agencia sí tiene presupuesto para internaciones y nosotros trabajamos con otro modelo y con otro presupuesto. Digo, porque por allí el que no puede dejar su ciudad para una recuperación y compromete a la familia, termina necesariamente en una opción de no avanzar o recurrir a otra clase de instancias, ¿no? Nosotros ofrecemos otra clase de instancias. Claro, es decir, si bien creemos que hay momentos particulares dentro de los procesos patológicos que necesite o requiere una internación por algunas circunstancias, creemos siempre que la recuperación es mucho mejor en el lugar de residencia del paciente. Atravesamos el tema del paradigma del nuevo modelo, la ley nacional y la ley de la provincia de Río Negro dan cuenta de ello, la institucionalización, el tema del fin de los manicomios,
Pero todavía sigue alguna estigmatización respecto al loco. Digo, nos queda el loco romántico, aquel que de poeta y de loco todos tenemos un poco, pero está también la otra figura del loco, ¿no? Hay loco lindo, hay loco aceptable, loco social, loco con su situación con la cual puede convivir a lo largo de su vida. A ver, la locura, ¿sí? Tiene que ver con la diferenciación, la gran diferencia, los dos grandes cuadros dentro de la psicología son la neurosis y la psicosis, ¿sí? Neuróticos somos casi todos. ¿Sí? No, y los que no somos neuróticos son psicóticos, ¿sí? Es decir, todos los neuróticos tenemos cierto grado de neurosis, a algunos les permite funcionar más, a otros no tanto, y hacen psicoterapia. Y los psicóticos, que es el loco, ¿sí? Es aquel que tiene básicamente alucinaciones y delirios, ¿sí? Es el otro gran cuadro. La locura, ¿sí? O la psicosis, también tiene desde el modelo nuestro una apertura y un abordaje que no solo fue sacarlos del manicomio y no tenerlo como principal metodología, ¿sí? La idea del encierro, sino que justamente la idea fue no solo sacarlos, que fue un momento histórico dentro de la provincia, donde realmente se sacó del manicomio que había en Allen pacientes y se los reubicó nuevamente en sus ciudades de origen, con todo el trabajo que eso implicó, ¿no? Porque, bueno, siempre fue mucho más sencillo para la medicina y para la sociedad apartar al diferente, en este caso al loco. Entonces, bueno, traer de vuelta fue todo un movimiento, ¿sí? Tuvo mucha resistencia, ¿sí? No solo del vecino, sino inclusive dentro de la familia, pero bueno, el trabajo que inicialmente se hizo con, en este caso, Daniela y Daniel, que fueron los primeros que estuvieron acá en Río Colorado, tuvo que ver con eso, ¿no? Es decir, con la posibilidad de traerlos de vuelta y con empezar a trabajar para que ese paciente pueda estar siempre con su familia y sus afectos y en situaciones de descompensación pueda estar internado en el hospital general. ¿Lindo? ¿Hay locos lindos? ¿Hay locas lindas? Hay personas lindas y hay personas que no lo son tanto, digamos. Para nosotros, la locura, nosotros intentamos no etiquetar. Sí es necesario a veces la internación y nuestra evaluación para internar como último recurso, que lo hacemos de hecho como último recurso para compensar alguna situación crítica. Me parece que los usuarios de salud mental son personas, al menos yo trabajo hace 27 años en el hospital y cuando te formás en un modelo más hegemónico, parece que las personas con problemas de salud mental son personas inabordables o que no pueden expresar afecto o por las que no tenés que sentir afecto. En realidad, en los años que nosotros trabajamos, los usuarios de salud mental son personas que tienen una dificultad en su salud, como cualquier dificultad. La salud mental está dentro de las básicas de la salud, digamos. Uno puede tener, nadie está exento de tener una problemática en su salud mental. Los usuarios de salud mental son personas que pueden, me parece, con el tratamiento que desde la ley de salud mental se ofrece, nosotros tendemos a que recuperen su dignidad más allá de la discriminación y de la estigmatización que es la locura. Por eso, bueno, hablábamos de internar o no internar una persona con consumo o o otra cuestión. La internación es el último recurso. Los usuarios tienen que sentir que no se les vulneran sus derechos, y uno de los derechos de los usuarios, de cualquier persona, loca linda o no loca linda, es tener contacto con la familia, vivir en el pueblo donde nació, tener un trabajo, tener pareja, tener vecinos, tener un personal de salud mental al que puede acudir, acceder a la medicación, sin estigmatizar, sin etiquetar. Creo que esto en el hospital está empezando a suceder después de un montón de años. Una internación por unos días de salud mental ya no es algo que sea muy difícil de aceptar. Es en sala general, digamos, qué sé yo. Para nosotros nuestro trabajo más que nada
es un trabajo de respeto por los derechos. Está muy bien sintetizado. Gracias por la visita. No, por ¿La favor. pasaron bien? Gracias a vos. Sí, muy bien. Muy bien. Bueno, Gracias. gracias a Sebastián y a Daniela hemos podido tener este espacio, ¿no? Para pensar, seguramente hay otros tópicos que obviamos el de la violencia, por ejemplo, que también forma parte hoy de la consultoría en salud mental. El tema de la judicialización, porque ellos también a veces tienen que desarrollar pericias en situaciones clave de violencia intrafamiliar. Pero si algo me parece quedó claro es que hoy todos tenemos la posibilidad de tener una lectura de la realidad sin etiquetas, ¿no? A todos nos ha atravesado esta pandemia con cuestiones seguramente muy movilizadoras. Con lo cual, bueno, sentirse vulnerables, sentirse en esa instancia de pedir ayuda, de saber buscar la ayuda, es parte de la solución y no del problema, ¿no? Me quedo con esa síntesis, igual que con la que decía Daniela recién. Las cosas están cambiando. Ojalá así sea. Hasta la semana que viene.